Septiembre marca un antes y un después en el olivar. Ya no tenemos el sol abrasando como en agosto. Las noches ya refrescan y el agua empieza a concentrar toda su fuerza para engordar la aceituna y preparar la gran cosecha. Aquí es donde muchos agricultores se confían y ese es el error, ya que lo que hagamos ahora será la diferencia entre un aceite excelente o un aceite mediocre. Y hoy vamos a ver paso a paso qué trabajos son imprescindibles en esta semana. Bueno, sobre todo en el mes de septiembre. Y me gustaría que me dejaras en los comentarios qué tareas sueles hacer tú en el olivar en esta fecha. Estamos comenzando un mes de cambio y el olivo lo nota tanto como nosotros cuando guardamos el bañador y sacamos la chaquetilla. Bien, durante el día hace calor, pero las noches comienzan a ser mucho más frescas y la humedad aumenta. Esta combinación es como un aviso. El verano se despide y el otoño empieza a llamar a la puerta. Para el olivo, este cambio significa que deja de gastar energía en soportar el calor extremo del verano y concentra en una misión fundamental ahora, en acumular las reservas para engordar el fruto. Entonces, la aceituna empieza a llenarse, a ganar peso y a definir lo que será nuestro rendimiento graso. Pero ojo, septiembre no es un mes tranquilo. El riesgo del estrés hídrico sigue presente si no ajustamos el riego, sobre todo en plantaciones jóvenes o en años muy secos. Por ejemplo, en algunas zonas lleva ya sin llover varios meses. Al mismo tiempo, las plagas como la mosca del olivo encuentran aquí su momento y su temperatura perfecta para atacar, ya que la aceituna le ofrece el alimento más jugoso de todo el año para poner sus huevos. Y como si no fuera suficiente, con las primeras lluvias del otoño aparecen también otras enfermedades como el repilo, por ejemplo, que aprovechan la humedad de la hoja para instaurarse en nuestro olivar. Por eso septiembre es uno de los meses estratégicos y lo que hagamos ahora marcará la calidad de nuestra cosecha. Y para que entiendas mejor de lo que te hablo, te quiero mostrar cómo está la aceituna del olivar que teníamos aquí atrás. Fijaos cómo están comenzando a arrugarse ya, ¿vale? Por el estrés hídrico, olivar de secano. Fijaos. Pero antes de poder no hacer nada, toca mirar de cerca cómo van nuestros olivos, ya que septiembre es perfecto para evaluar si el cuajado de la aceituna ha sido bueno. Es decir, cuántos frutos se han quedado en el árbol después de la floración. Aquí no vale con mirar de lejos, conviene revisar varias ramas y comprobar si las aceitunas están bien distribuidas o si hay zonas más pobres que nos den pistas de algún tipo de problema. El tamaño del fruto también habla mucho. Si vemos aceitunas pequeñas o arrugadas, pues puede ser falta de agua o incluso de algún nutriente clave como el potasio, que es el que más ayuda al fruto a engordar. Las hojas también son chivatas. Si amarillean, como estas, o muestran manchas, puede que el árbol nos esté diciendo me falta algo o estoy estresado. Por ejemplo, un análisis foliar en el mes pasado puede darnos las respuestas claras y ayudarnos a corregir estos problemas a tiempo. Por aquí te dejo el vídeo donde te explico más o menos cómo realizar un análisis foliar en tu olivar. Además, revisar el estado del fruto nos va a permitir planificar la cosecha. No es lo mismo recolectar pronto para obtener un aceite verde con sabores intensos o con más polifenoles que esperar un fruto ya más maduro con mayor rendimiento graso. Saber en qué punto está el árbol nos da ventaja a la hora de decidir el momento exacto de la recolección y cómo vamos a afrontar esta campaña. El agua en esta etapa es como el pan para nosotros. Sin ella no hay manera de que el fruto engorde y se nos puede quedar así. Fijaos. El olivo es un cultivo de secano, como todos sabéis, y aguanta la sequía larga muy bien. Pero si justo ahora le falta el agua o el riego, lo notaremos en aceitunas mucho más pequeños, con menos jugo dentro y al final con un aceite de menor calidad. El déficit hídrico en este momento crítico puede reducir la producción hasta en un 30%, así que no es un detalle que podamos pasar desapercibido.
Eso sí, no vale regar a lo loco, a echar agua por echar. Si nos pasamos con el agua, las raíces pueden sufrir asfixia radicular. Literalmente se quedan sin oxígeno, ¿vale? Y eso abre la puerta también a enfermedades como el repilo o incluso el verticillium. Lo ideal es aplicar riegos controlados y adaptarnos sobre todo al tipo de suelo, ya que los suelos arenosos drenan más rápido y necesitan más frecuencia de riego, mientras los arcillosos retienen mucho el agua y exigen más cuidado para que no se encharquen. En olivares de secano la estrategia cambia. Aquí no tenemos riego regular, pero sí podemos ayudar al suelo a retener la humedad y mantener una cubierta vegetal bien gestionada o trabajar la tierra para reducir la evapotranspiración puede marcar la diferencia en nuestro olivar. En cambio, en olivares de regadío contamos con la ventaja de poder programar los aportes justos en el momento adecuado, sobre todo en variedades más tempranas que exigen más agua para que el tamaño del fruto vaya cogiendo un vigor relevante. Otro punto clave es el momento del día. Regar en horas de menos evapotranspiración, como por la noche o al amanecer. Y antes de seguir, déjame preguntarte algo. ¿Tú cómo llevas el riego en tu olivar? ¿Prefieres apurar al máximo el agua o eres de los que dan un buen aporte para engordar bien la aceituna? Cuéntamelo en los comentarios, que me interesa saber bastante tu experiencia. Y ya sabes, suscríbete a mi canal si quieres más consejos prácticos como este. Bueno, en esta fase el olivo necesita un empujón extra para terminar bien la temporada y entrar al invierno con buenas reservas. No se trata de dar fertilizantes sin control, sino de ajustar lo que realmente pide el árbol. Aquí hay dos protagonistas claros, el potasio y el boro. El primero es esencial para que las aceitunas engorden y acumulen aceite. Además, mejora la resistencia frente a la sequía y ayuda a que el fruto tenga mejor calidad. El segundo elemento, aunque se necesita en cantidades muy pequeñas, también es clave para la floración de la campaña siguiente, ya que sin él podemos tener muchas menos flores o flores fallidas y por lo tanto menos producción. Lo ideal es ir observando si hay síntomas de carencia. Por ejemplo, la falta de potasio suele verse en hojas con los bordes secos, como estas que veis aquí, que me he encontrado en este olivar. ¿Veis? La necrosis en el pico de la hoja. A diferencia de la deficiencia de boro, que como podéis observar, entre la necrosis apical y la parte sana de la hoja hay una zona pequeña de intersección de color amarillento. ¿Veis? Estas hojas son típicas de la deficiencia de boro. Aquí se ve muy bien. Otra de las consecuencias de la falta de boro puede ser la caída prematura del fruto. Para esto, un análisis foliar es la herramienta más fiable, pero la vista también ayuda. Y si detectamos problemas nutricionales como este que os he mostrado, es el momento de aplicar correcciones foliares rápidas, porque más adelante el árbol entrará en reposo y ya no asimilará los nutrientes igual. En olivares de regadío, la fertirrigación es la aliada perfecta. Disolver el fertilizante en el agua nos permite dosificar con precisión y que el nutriente llegue directo a la raíz, ya que se pueden programar en pequeñas dosis más frecuentes en lugar de un único aporte grande. Así evitamos pérdidas por lavado o acumulaciones innecesarias en nuestro suelo. En secano, en cambio, pues conviene apostar por aportes foliares, que es básicamente lo más eficaz en olivares de secano, o aportes de materia orgánica para mejorar la estructura de nuestro suelo y esperar que llueva para que se incorpore bien en nuestro suelo. Alimentar bien al olivo ahora es prácticamente hacer como hacen los osos, prepararle bien la despensa para que aguante bien el invierno. Esto no solo nos asegura una cosecha de calidad en el presente, también prepara al árbol para que empiece la próxima primavera con mucha fuerza y sin deficiencias arrastradas de la campaña anterior. Y ojo, porque este es uno de los momentos del año donde más nos conviene estar bien con los ojos abiertos, porque las plagas aprovechan justo ahora que el fruto está más apetecible. Tampoco van a ser tontos los insectos. Y la más temida sin duda es la mosca del olivo, ya que este insecto pone sus huevos dentro de la aceituna y la larva se alimenta de la pulpa, del interior de la aceituna.
arruinando no solo el aspecto del fruto, sino también la calidad del aceite, que puede salir con unos sabores defectuosos o no tan apetecibles. La clave está en vigilarla con trampas de monitoreo. Si queréis saber cómo controlar esta plaga de la A a la Z, os dejo por aquí mi último vídeo. Pero como iba diciendo, lo más interesante es el monitoreo. Y si superamos los umbrales recomendados, que aproximadamente es 1 o 2 capturas por trampa al día, dependiendo de la zona, es el momento de actuar. Y aquí entran los sistemas de captura masiva, con atrayentes, como las feromonas, por ejemplo. Pero eso sí, siempre aplicado con cabeza, para no dañar al resto del ecosistema. Otra plaga a considerar en esta fecha es el Pride del olivo, en su tercera generación. A diferencia de la primera, que afecta a las flores, y la segunda, que es más dañina al cuajado, esta ataca directamente al fruto, perforándolo en la zona que se junta la aceituna con el rabito. El daño puede pasar desapercibido hasta que vemos la aceituna seca o con galería interna. Entonces, vigilar su presencia nos permite anticipar estas pérdidas. Menos espectaculares, pero también problemáticas, son las cochinillas del olivo y otros insectos chupadores. Aunque no destrozan el fruto directamente, debilitan nuestro olivar al alimentarse de su savia. Solo con datos podemos saber si el nivel de plaga supera el umbral de daño económico. Y actuar demasiado pronto es un gasto innecesario, y hacerlo tarde puede que nos cueste el dinero y la cosecha. Entonces, mantener ese equilibrio es lo que diferencia un manejo profesional de uno improvisado. Siempre cuando hablamos de cuidar el olivar solemos pensar en riego, plaga, pero las enfermedades también tienen su papel y si nos descuidamos pueden darnos un disgusto bastante grande. Una de las más conocidas y que todos habéis oído hablar de ella es el repilo. Este hongo se activa con la humedad de nuestro suelo y las temperaturas suaves, justo las condiciones que empiezan a aparecer con las primeras lluvias, es decir, ahora van a empezar. Se reconoce porque en vez de las hojas salen unas manchitas circulares, tal como estas que os voy a mostrar en el vídeo, como si fueran pequeñas huellas dactilares. Si no se controla, el árbol pierde bastantes hojas, queda más débil y la producción cae en picado. La prevención de este hongo pasa por el tratamiento a base de cobre u otros productos autorizados que actúan como barrera, protegiendo la superficie de la hoja antes de que el hongo pueda instalarse en ella. Lo importante es aplicarlo justo a tiempo, nunca esperar que el problema esté ya desatado, es decir, esto tiene carácter preventivo. Otro enemigo menos visible, pero igualmente dañino, es la tuberculosis del olivo. Seguramente hayas visto estas protuberancias que le salen a las ramas. Aquí la entrada del patógeno viene producida por una herida o un corte de poda mal hecho, un corte con la maquinaria o incluso daños por el granizo. En estas pequeñas puertas abiertas se instala la bacteria y aparecen tumores en las ramas y el tronco, que esto con el tiempo entorpece la circulación de la savia. Entonces, lo primero es reducir heridas innecesarias cuando tengamos que podar, hacerlo en días secos y desinfectando bien la herramienta en caso de que veamos estas protuberancias antes de pasar al siguiente árbol. Puede sonar exagerado, pero un simple descuido al podar puede ser la chispa que encienda el problema en toda nuestra finca. Y es que la higiene de la maquinaria es otro punto crítico. Un vibrador, unas tijeras que ha estado en contacto con un árbol enfermo puede trasladar las bacterias al siguiente olivo. Por eso conviene acostumbrarse a limpiar bien la herramienta entre un olivo y otro, aunque perdamos un minuto, un poquillo de tiempo. Ese tiempo se gana después en tranquilidad. Bien, y más allá de las enfermedades, también debemos de pensar en nuestro suelo, que es la base de todo, prácticamente. Con la llegada de la lluvia intensa, el riesgo de erosión aumenta, y más si tenemos suelos con pendientes. Para evitarlo, el manejo de nuestra cubierta vegetal es fundamental. Se puede optar por segarla o incorporarla al suelo en forma de mulching. Esto además nos aporta materia orgánica a nuestro suelo y esta práctica no solo protege a la erosión, también ayuda a retener bastante la humedad y mejorar la vida microbiana
que a lo largo le fortalece nuestro árbol frente a los patógenos. Esto es muy importante y se están realizando muchísimos estudios que van en esta dirección, en la dirección de la microbiología del suelo. Sin ir más lejos, mi trabajo de fin de máster hablaba sobre la microbiología del suelo. También os quería hablar de lo interesante que sería añadir compost o estiércol bien descompuesto en esta época. También una inversión de futuro. No se trata de engordar el olivo de golpe, sino de enriquecer nuestro suelo para que las raíces trabajen en un entorno mucho más sano y equilibrado. Y es que un suelo vivo con buena estructura y materia orgánica es la mejor defensa contra muchas enfermedades, porque potencia la biodiversidad y frena la expansión de los patógenos que pueden estar instalados en nuestro suelo. Y en estos momentos, obviamente no toca poda fuerte, pero sí conveniente revisar los árboles y hacer pequeñas intervenciones donde sean necesarias, por ejemplo en chupones. La idea no es transformar la estructura del árbol, sino eliminar ramas secas, enfermas o ramas mal orientadas que puedan estar quitando energía al resto del olivo. Retirar estos elementos ayuda a que la savia circule bien hacia nuestros frutos y que el árbol se mantenga bastante más sano. Además, ten en cuenta que cada corte es una posible puerta de entrada para enfermedades, como la que te he dicho anteriormente, la tuberculosis, por ejemplo. Así que es fundamental usar herramientas limpias y desinfectadas entre árbol y árbol, y más si están infectados. También sería muy interesante realizar los cortes, en caso de que tengamos que hacerlo, en días secos y evitar así que las ramas con humedad favorezcan que las heridas se cicatricen rápido y el riesgo de infección por enfermedades fúngicas sea el mínimo. Pero todo no va a ser malo. Una vez que el árbol está sano, está despejado, empieza la fase de planificación de la cosecha. Observar el estado de maduración de la aceituna nos permite decidir el momento óptimo para recolectar. En la descripción de este vídeo te voy a poner el enlace de un vídeo donde te enseño a mirar el punto óptimo de la recolección, a calcular el índice de madurez de tus olivares. Ya que observar el estado de maduración de la aceituna nos permite decidir el momento óptimo para recolectar, porque no todas las aceitunas maduran al mismo tiempo. Por eso conviene recorrer varias zonas de la finca y tomar nota sobre el color, la firmeza y la textura del fruto. Esto nos ayudará a programar la recolección de manera eficiente y a organizar los equipos de trabajo. Vibradores, sopladoras, rastrillos, remorques deben revisarse, limpiarse y probarse antes de entrar en acción para evitar retrasos o problemas indebidos durante la cosecha. Y aún así tendremos seguramente. Un olivar bien preparado nos ahorra bastante tiempo y dinero, aunque creáis que no, y reduce el riesgo de dañar nuestros frutos. También es muy importante decidir de antemano el destino del fruto, ya que un aceite verde temprano ofrece aromas muy intensos y muchos más polifenoles, que son muy buenos para la salud. Entonces nos lo pagarán mucho más caro que si lo cogemos de forma más tardía. Pero cogerlo de forma más tardía también tiene su punto bueno, y es que vamos a tener un rendimiento graso mayor. ¿Y de qué va a depender esta elección? Más o menos, pues de la variedad del mercado y de la estrategia que queramos seguir, pero condiciona todo el trabajo previo y el momento exacto de la recogida. Planificar bien cada paso ahora significa optimizar tanto la calidad como la cantidad de la cosecha y evitar sorpresas desagradables cuando llegue la hora de llevar el fruto a nuestro molino. Bien, vamos llegando al final del vídeo y quiero que quede bien claro que estas semanas son decisivas. Lo que hagamos ahora marcará la diferencia entre una cosecha mediocre o un aceite de calidad, y esto es súper importante. Revisar riego, nutrir bien al olivo, controlar las plagas, prevenir las enfermedades y planificar la recolección son las tareas que no se pueden dejar en manos del azar. Sí, esto es así porque cada acción cuenta y refleja las experiencias de quien cuida su olivar con buen criterio. Así que cuéntame qué otras labores realizas tú en esta época. Déjalo en los comentarios y así aprendemos todos juntos. Y si te ha resultado útil este vídeo, suscríbete y compártelo para que los demás olivareros puedan aprovechar al máximo este momento. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.